todos, sean bienvenidos el día de hoy, como todos los viernes de cada mes, siendo las 12 del mediodía con 12 minutos. Disculpen las demoras y los contratiempos que existe hasta este momento. Igual darle la bienvenida nuevamente a las primeras personas que se inscribieron, y ahora contamos exactamente con 72 personas. Eso nos alegra y nos motiva mucho también, porque sabemos que a pesar de la brecha que pueda existir a través de este medio, pero vemos el interés que cada uno de ustedes tiene por contactarse por este medio con nosotros, y por qué no tener una mayor información, mayor educación, y obviamente entablar esta comunicación por parte nuestra hacia ustedes también, y viceversa. En esta ocasión, de acuerdo al programa que ya se ha establecido para este año, nos corresponde el tema de prevención de cáncer de mama, el cual lleva por título Cáncer de mama, permite que te toquen para que no te toquen. Y es que básicamente ese es el punto, que muchas de las personas, principalmente mujeres, puesto que esta enfermedad aborda mucho más, con mayor frecuencia a las mujeres, prefieren evitar pasar por el chequeo preventivo que debería realizarse cada año, hasta que recién quizás aparezca algún síntoma, algún dolor o algo, algún bulto que quizás les llame la atención, y recién acuden al médico, ¿no? En esta ocasión vamos a poder de alguna forma dilucidar algunas dudas, quizás por qué no echar por fuera ya algunos mitos, algunas creencias que se han tenido hasta este momento. Entiendo que muchos de ustedes también son parte importante y son seguidores continuos de este tipo de charlas preventivas promocionales que hemos venido dando a lo largo de todos estos más de 10 años incluso también, y sabemos que ustedes ya vienen ya con un bagaje previo respecto a este tema. Lo que abordamos y nuestro principal objetivo el día de hoy es básicamente actualizar esa información, que sea mucho más entendible para cada uno de ustedes, y obviamente que ustedes también puedan interactuar con nosotros. Vamos a procurar que esta charla sea en un tiempo previsto, puntual, para que ustedes también tengan la oportunidad de poder realizar algún tipo de pregunta o alguna interrogante que quizás sea necesario que se aborde en este momento. Les voy a agradecer también infinitamente que antes, obviamente, de haber ingresado a esta sala, cada uno de ustedes se ha debido de registrar para poder al menos tenerlos identificados, porque eso va a permitir, obviamente, que podamos llamarlos si es que ustedes tienen algún tipo de pregunta, y que durante la presentación también del doctor Luis Álvarez Rodríguez, mantengan por favor su audio y su video apagado, de modo tal de que no haya ningún tipo de interferencia, cualquier tipo de sonido o ruido que pudiera existir por la otra parte. ¿Okay? Ya tenemos comunicación y efectivamente estamos aquí ya con la presencia del doctor Luis Alberto Álvarez Rodríguez. Él tiene una vasta experiencia en este tema, es por eso que lo hemos invitado y lo hemos convocado el día de hoy, para que él pueda darnos una información bastante precisa, bastante oportuna, para que finalmente ustedes lo puedan llevar. Y recuerden esto, este tipo de charlas no solamente sirve para que ustedes se mantengan informados, sino que esta información, este tipo de educación que estamos brindando, debe seguir rodando, ¿ok? Esto es como que si fuera una cadena, ¿cierto? Así que, así como cuando muchos utilizan las diferentes redes sociales, como el WhatsApp, etcétera, para poder compartir diferentes noticias, incluso hasta fake news también, utilicemos también esos medios para poder compartir, pues obviamente, información precisa, clara, con evidencia científica, puesto que eso va a servir principalmente, ¿no? Entonces, qué mejor que estar de la mano de uno de los expertos en nuestro departamento, y él obviamente va a aportar en gran medida a todas las dudas que ustedes puedan tener. Doctor Álvarez, ¿está usted ya presente en la sala? ¿Está listo para poder compartir su presentación, por favor? Sí, ¿aló? Sí, perfecto, ¿Qué tal? doctor. ¿Cómo están? Lo escuchamos. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí, teniendo un poquito de problemas técnicos por instalación del programa, pero bueno, ya estamos listos para empezar. Les voy a compartir pantalla para empezar con mi charla. Permítanme un segundo. Quizás recordarle a las personas igual que vamos a contar con un lapso de quizás
entre 5 a 10 minutos, usted ya nos dirá, doctor, para que ellos también puedan brindar algún tipo de pregunta o algún aporte tal vez, para que también usted disponga de ese tiempo y pueda resolverlo también de manera puntual. Perfecto. Correcto. Ya sí se ve la presentación, ¿verdad? ¿La ven? ¿Aló? Aún no, todavía no. Perdón, acá. Listo. Ya está, correcto. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto, doctor. Sea bienvenido. Gracias. Gracias. Vamos a empezar de una vez. Ya. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradeciendo de antemano la invitación que se me hace para dar este tema que es tan importante en la salud preventiva, que es el tema de prevención del cáncer de mama, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos básicamente al tema de prevención de identificación de factores de riesgos, conocer un poquito la epidemiología, el comportamiento del cáncer de mama, generalidades de la mama y algunas recomendaciones que nosotros damos. Bueno, destacar que el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado a nivel mundial, a nivel nacional y también en Lima como departamento, ¿no? En esta ilustración, los países que tienen la mayor incidencia de cáncer de mama están de color más oscuro, es decir, un azul más intenso. Y si ustedes logran identificar, esos países son generalmente países de primer mundo, ¿sí? Por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, la mayor parte de Europa, Australia. Entonces, ¿qué de común tienen esos países de primer mundo? Son países que tienen dos enfoques diferentes para que tengan tanta incidencia de cáncer de mama. El primero de ellos son factores de riesgo. Como son potencias mundiales, generalmente las mujeres que viven en estos países se incorporan a la actividad económica, ¿sí? El hecho de incorporarse a la actividad económica hace que las mujeres profesionalmente pospongan sus embarazos después de los 30 años, que eso es un factor de riesgo muy importante para cáncer de mama. Consumen más anticonceptivos para controlar mejor sus embarazos, que eso también es otro factor de que predispone al cáncer de mama. Como no tienen tiempo para hacer ejercicio debido a sus actividades laborales, son más sedentarias, que eso también es un factor de riesgo importante para cáncer de mama. Y como no consumen alimentos en casa o no se preparan adecuadamente en la casa, sino se eligen mejores comidas rápidas porque no se tiene tiempo para hacer de comer, entonces consumen más alimentos procesados, ricos en grasa, ricos en calorías, y eso fomenta también la obesidad y mayor riesgo para cáncer de mama, ¿sí? Entonces vemos que eso es un enfoque directamente por factores de riesgo, y el otro enfoque es directamente también sobre la cobertura de los estudios de tamizaje que se les hace a las mujeres. Como los países primermundistas tienen mayores recursos, tienen una mejor infraestructura en salud, tienen programas de salud que les proporcionan una mayor cobertura a sus pacientes. La cobertura de la mamografía en estos países es mayor del 50% y por lo tanto, a mayor cobertura hay mayores casos diagnosticados. Entonces es por eso que en estos países encontramos más cáncer de mama. Y aproximadamente constituye el 11.7% de los cánceres diagnosticados a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? La mortalidad es diferente. La mortalidad la vemos aquí en los países de color rojo intenso, y si se fijan son países con bajos recursos, es decir, países en vías de desarrollo o países con extrema pobreza. La mayoría de estos países están en África, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La mortalidad se comporta de diferente manera que la incidencia. La mortalidad nos quiere decir que las pacientes mueren porque no son tratadas de forma adecuada o que son diagnosticadas con cánceres avanzados. Por lo tanto, son países que tienen dificultad en el acceso a los sistemas de salud
y eso constituye o provoca que haya mayor mortalidad, ¿sí? Aquí actualmente es el cuarto cáncer a nivel mundial como mortalidad y constituye el 6.9%. ¿Y cuál es la comparación entre Perú y el mundo? Vemos que el cáncer de mama en el Perú es superado por el cáncer de próstata, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el sistema de tamizaje también del cáncer de próstata que está en nuestro país. A diferencia que el cáncer de mama es más frecuente que el cáncer de próstata a nivel mundial. Sin embargo, en las barras azules vemos la incidencia y la mortalidad en las barras rojas. La relación entre incidencia y mortalidad es bastante amplia en los casos de cáncer de mama y de cáncer de próstata. ¿Y esto qué quiere decir? Que generalmente se diagnostican en estadios clínicos más tempranos que otros tipos de cáncer, y eso se ve reflejado con una disminución en su mortalidad con respecto a otros tipos de cáncer. Además de que estos tipos de cáncer, en el caso de cáncer de mama, el tratamiento ya es más avanzado, ya hay más tecnología, mayores avances científicos en el tratamiento del cáncer de mama y ha mejorado el pronóstico en los últimos años. Y eso se ve reflejado en una disminución en las tasas de mortalidad. Ahora, ¿cuál es la comparación entre los países de alto desarrollo, de mediano desarrollo y de bajo desarrollo? Acá en este cuadro comparamos los años del 2012 y una proyección al 2025, ¿sí? Y vemos que prácticamente el cáncer va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a aumentar la población y automáticamente las tasas de cáncer van a aumentar. Pero ¿cuál es la diferencia entre los países de alto nivel de desarrollo a diferencia de los de bajo nivel de desarrollo medio? La diferencia entre la incidencia y la mortalidad es mucho más amplia en los países de muy bajo desarrollo, ¿sí? Esta diferencia es hasta del 47%, comparándolo con el 23% de los países con más alto desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el doble de diferencia, es decir, que entre más pacientes se diagnostiquen, más cantidad de muertes van a haber en los países de bajo desarrollo a comparación de los de muy alto desarrollo. Entonces, la conclusión de este cuadro es que nos falta avanzar más en la infraestructura en salud para que estas diferencias entre incidencia y mortalidad se vean cada vez más acortados como en los países de muy alto desarrollo. Nosotros estamos en el alto, entonces esto es un 36%, ¿sí? Entonces nos falta todavía mucho por hacer. En el Perú, los casos de cáncer más avanzado que se tienen, que se ve reflejado en la mortalidad, lo vemos en los departamentos del norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿sí? Entonces es importante que aquí en estos departamentos se haga mucho énfasis sobre el despistaje del cáncer de mama. Cabe mencionar que el cáncer de mama es la primera causa por hospitalización por cáncer a nivel nacional, ¿sí? Entonces es importante que esto es debido a que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados. Por lo tanto, las complicaciones del cáncer son más comunes y por lo tanto también vamos a tener más casos de cáncer de mama complicados. Esta es una publicación que se realizó en el 2013 de unos datos del INEN del 2007 al 2011. Estos datos nos reflejan a qué grupo de edad hay mayor incidencia de cáncer de mama y en qué estadio. Entonces vemos que en el estadio 3, que es localmente avanzado, es la mayoría de los casos, que es un 43.5%, y el grupo de edad más afectado es entre los 45 y 59 años de edad. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que las mujeres alrededor de la menopausia o las premenopáusicas son las que tienen más, mayor incidencia de cáncer de mama en el país, ¿sí? Cabe destacar que en Latinoamérica se ha visto en muchos países latinos que el cáncer de mama se presenta una década antes que lo que se describe en los países americanos y europeos, ¿sí?
Exactamente la causa no se sabe, hay que estudiar, hay que realizar estudios más a fondo, muy probablemente sea una explicación genética, pero no se sabe todavía con certeza. Bueno, y en esta imagen les quiero presentar la comparación del cáncer de mama, su comportamiento epidemiológico de presentación de acuerdo a la edad, con los diferentes tipos de cáncer que afectan en la mujer. En el cuadro de arriba tenemos la incidencia y abajo la mortalidad. Vemos que en el cáncer de mama, que está destacado en una línea azul, vemos que automáticamente la incidencia aumenta hasta los 40 años de edad. Ahí hay un pico y se mantiene hasta los 75 y 80 años se mantiene. Hay una ligera elevación después de los 50 años y luego se mantiene más, ¿no? A diferencia de la mortalidad, que hay dos picos. Hay una mortalidad que empieza a los 50, 55 años y hay un segundo pico después de los 75 años de edad. La mayor parte de los casos diagnosticados a nivel nacional corresponden el 39% al Ministerio de Salud. Esta es una representación gráfica de Lima Metropolitana de los casos de cáncer que se han presentado desde los años 70 hasta el año 2012. Y vemos que ha habido un incremento, sobre todo después de los 90 y después del año 2004. Esto puede ser asociado a un incremento de la cobertura por la mamografía. Entre más mamografías se hagan, mayor cantidad de cánceres vamos a diagnosticar, mayor cáncer de mama. Pero el impacto sobre la mortalidad no ha sido muy importante, es decir, la mortalidad se ha mantenido. Entonces, la conclusión de esto es que cuando no se hace una cobertura suficiente, el impacto sobre la mortalidad es mínimo. Por lo tanto, la conclusión es que hay que mejorar la cobertura de la mamografía. Ahora, hablando de generalidades de la mama, vemos que la mama es una glándula tubuloalveolar compuesta. Tubuloalveolar se refiere a la forma que tienen las glándulas, ¿sí? Entonces, su función principal es la elaboración de la leche que le va a servir de alimento al recién nacido. Entonces, la mama se conforma de lóbulos que pueden ser de 15 a 20 y tiene una prolongación que se dirige hacia la axila que se llama cola de Spencer. Es por eso que a esa prolongación que existe hacia la axila es porque encontramos mayor cantidad de cáncer de mama en el cuadrante superior externo. Esta glándula está envuelta por un tejido que se llama tejido conectivo, es como una bolsita que tiene la mama y alrededor de los lóbulos hay unos conductos que se llaman los conductos galactóforos que desembocan en el pezón, ¿sí? Entonces de ahí va a producirse la leche. La glándula mamaria está envuelta por grasa, ¿sí? Va a estar por encima del músculo que se llama pectoral mayor, ¿sí? Y también va a estar recubierto por la piel. Entonces, ya a nivel del pezón, encontramos unas glándulas sebáceas que se llaman tubérculos de Morgani, ¿sí? Que son como bolitas que aparecen en el pezón. Muchas pacientes se inquietan un poquito porque les aparece un nodulito en el pezón. Muchas veces son glándulas que se llegan a tapar y se llegan a inflamar y producen un poco de dolor, pero no es nada más. Hay que también destacar la importancia sobre los ganglios linfáticos. La linfa, los ganglios linfáticos es la manera en la cual se pueda, la manera principal en la cual se disemina el cáncer de mama. Entonces, el drenaje linfático es a través de la piel, son todos los desechos de las células, van a través de unas redes que están en la piel, que se comunican con unas redes que están alrededor de los lóbulos de la mama y luego posteriormente una red profunda que está por encima del músculo. Todos esos desechos de las células, que es la linfa, va directamente a los ganglios linfáticos. Entonces, por esas redes linfáticas se puede también diseminar el cáncer de mama. Entonces, la vía principal es hacia la axila, pero también hay hacia la región supraclavicular, es decir, por encima de la clavícula, y también en la parte inferior del cuello. Por eso es muy importante que cuando examinemos la mama también incluyamos axila, hueco supraclavicular y cervicales profundos, ¿no?
También hay otra vía que es a través de la línea intermamaria, que es otra forma de diseminación del cáncer de mama, y a través de la vía abdominal, sí, que es la vía de Gerber. Ahora, hablando de los factores de riesgo, tenemos dos grupos principales, que son los modificables y los no modificables. Los no modificables generalmente obedecen a factores que no podemos modificar porque ya nacemos con esa predisposición. Y entre ellas la más importante es el factor genético, ¿sí? Y el factor familiar. Entonces, vemos que el 75% de los cánceres son esporádicos o por factores ambientales y el resto del porcentaje obedecen a un tema genético y a un tema familiar. El genético se divide de acuerdo a los tipos de genes alterados. Los genes son información que tiene el material genético que tenemos nosotros, que cuando es alterado por alguna mutación, predispone al desarrollo de cáncer, ¿sí? Hay genes que tienen mutaciones más graves que otras. Los que tienen las más graves son las que se asocian con una predisposición más importante para el cáncer de mama, que son los de alta penetrancia. Entonces ahí tenemos el BRCA1, el BRCA2, el P53, el PTEN. ¿Sí? Las de moderada penetrancia son unos genes, son varios, pero predisponen a un menor grado que los de alta penetrancia. Entonces, dentro de los de alta penetrancia, los más estudiados han sido el BRCA1, el BRCA2, que predispone a un cáncer de mama más agresivo y en mujeres jóvenes antes de los, en este caso, generalmente suelen ser antes de los 40 años de edad, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos a estas pacientes con mayor factor de riesgo porque es más difícil identificar un cáncer temprano, aparte de que este tipo de tumores se replican más rápidamente que los otros tipos de cáncer de mama. Los otros factores de riesgo son, por ejemplo, los antecedentes de radioterapia, las pacientes que han sido sometidas a radioterapia por algún tratamiento. En las mujeres jóvenes podemos ver el ejemplo más clásico o más frecuente, que es por el linfoma. Otros factores de riesgo es, por ejemplo, la menarca o el inicio de tu primera menstruación antes de los 12 años, menopausia tardía después de los 55 años de edad, la gestación después de los 30, las pacientes que no tienen hijos, las terapias de reemplazo hormonal que contienen bastantes estrógenos, que también estimulan la proliferación de células, los anticonceptivos hormonales mayores a 10 años de uso continuo, la obesidad después de la menopausia y el consumo de alcohol y de algunos otros alimentos que vamos a detallar más adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos, como les comentaba, se ha avanzado tanto en la ciencia que ya se sabe actualmente que dentro del cáncer de mama hay diferentes tipos. Y de acuerdo a esos tipos, el comportamiento y el tratamiento es diferente. Entre ellos tenemos los que son con receptores hormonales positivos y negativos. Los que son receptores hormonales positivos generalmente se asocian con factores de riesgo como obesidad después de la menopausia, la menarca temprana, ¿sí? La nuliparidad. Y los que son hormononegativos no se asocian con ninguno de estos factores. Generalmente van más aunados a factores genéticos y tienen un comportamiento usualmente más agresivo. Hablando de factores de riesgo, vamos a destacar principalmente la obesidad en las posmenopáusicas. En las premenopáusicas se ha visto como una asociación inversa. ¿Qué quiere decir inversa? Entre comillas, de protección. Porque se ha visto que es menos riesgo y la explicación es porque hay ciclos menstruales anovulatorios. ¿Por qué? Porque se produce se produce estrógeno en la grasa que puede también de alguna manera interferir con el funcionamiento del estrógeno que se produce en los ovarios. Y al ser menos dañino este estrógeno que se produce en la grasa, en cierta manera puede proteger, pero eso es una teoría nada más, ¿sí? No se sabe todavía ciencia cierta el principal explicación biológica de esto, pero de todas formas no hay que recomendar que las mujeres premenopáusicas tengan obesidad, sino hay que mantener siempre un peso saludable.
Sí, porque esto va a conllevar a que en la posmenopausia puedan tener mayor riesgo de obesidad y por lo tanto mayor riesgo de cáncer, ¿sí? Otro de las explicaciones que se dan en relación al riesgo de cáncer de mama en las posmenopáusicas es que en las mujeres obesas se produce una hormona que se llama factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 que predispone al cáncer de mama. Otros factores dietéticos importantes son las comidas procesadas, las grasas saturadas y los alimentos pobres en vitaminas, es decir, en antioxidantes. Todos esos alimentos son los que predisponen más al cáncer de mama, sobre todo los alimentos procesados. Entonces es muy importante evitar el consumo de alimentos, sobre todo las carnes procesadas, y no nada más para cáncer de mama, sino para otros tipos de cáncer como el cáncer de colon y el cáncer de estómago. El consumo de carbohidratos no se ha asociado directamente con el riesgo de cáncer de mama, pero sí la consecuencia principal, que es el aumento del sobrepeso, el aumento de la resistencia a la insulina, y eso le va a aumentar el riesgo de cáncer de mama en la posmenopausia. El consumo de grasas saturadas, de grasas no saludables, también se ha visto con un incremento en el riesgo de cáncer de mama, a diferencia que las grasas insaturadas o no saturadas son las que disminuyen el riesgo, entre ellos el aceite de oliva, la palta, el pescado, los frutos secos, el salmón, etc. La carne bien cocida y la ingesta de carne procesada sí ha sido relacionada con cáncer de mama, incluso más en las mujeres premenopáusicas. Los lácteos, se ha demostrado en varios estudios que los lácteos en general, con excepción de la leche, disminuyen un cierto porcentaje el riesgo de cáncer de mama, pero con la leche propiamente dicha no se ha visto que haya una disminución concluyente. En las frutas y vegetales, como antioxidantes, todas las vitaminas son antioxidantes, se ha visto que disminuyen también el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama. El consumo de alcohol ya se ha demostrado en varios estudios que predispone también al riesgo de cáncer de mama, incluso si el riesgo es moderado, por ejemplo, 10 miligramos por día, que equivale a una copa de vino al día, eso también te incrementa el riesgo de cáncer de mama aproximadamente en un 10%. Los anticonceptivos orales también ya se han demostrado después de los años 90 que el riesgo es más aumentado cuando se consumen más de 10 años, sobre todo los que tienen estrógenos. La lactancia materna es un factor protector del cáncer de mama, sobre todo en las mujeres que tienen hijos de manera continua o manera seguida, lo que disminuye la exposición de estrógenos a la mama, y eso disminuye el riesgo de cáncer de mama. El ejercicio, la actividad física, se ha visto que disminuye el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama. Se recomienda ejercicio 3 veces por semana como un mínimo, media hora de duración por sesión, y eso le va a disminuir el riesgo. En relación a la exploración física de las pacientes, es siempre que se les explica adecuadamente lo que se les va a hacer. No es necesario que hagan algún procedimiento importante para que acudan, de preferencia no acudir con talco ni desodorante. Puedes acudir, pero de preferencia no, porque a la hora de hacer el examen es un poco incómodo estar con talco en la mano, con cremas, ¿no? Puedes acudir cualquier día del ciclo menstrual, pero se recomienda que para menor molestia, que sea 5 días después de que inicie tu menstruación. Y la forma en que se explora la mama es de una forma estática y dinámica. La estática consiste en observar únicamente la mama. Hay que observar siempre la simetría, si no hay retracción de la piel, si no hay algún nódulo, alguna tumoración que sobresalga, cambios de coloración en la piel, retracción de la piel, etc. Para eso la paciente debe de estar sentada. Posteriormente se le pide a la paciente que ponga sus manos en la cintura y que luego levante sus bracitos y los ponga atrás de la cabeza. Se puede inclinar un poco hacia adelante en algunos casos para hacer más evidente la retracción de la piel. Entonces, podemos encontrar signos diferentes. Pezón invertido, que puede ser
por inflamación, infección, pero también por cáncer de mama. Retracción de la piel también produce cáncer de mama, pero también otras alteraciones, por ejemplo, la necrosis grasa. Los cambios de coloración en la piel puede ser también por cáncer de mama, puede ser por abscesos, infracciones, inflamaciones, y la piel de naranja es muy importante identificarla porque eso sí es más orientado a un cáncer de mama. Secreción por el pezón también es muy importante. Cuando es sanguinolenta o en agua de roca es más sospechoso de cáncer, pero cuando es leche, cuando es secreción serosa, eso es más asociado con quistes, dilatación de los conductos de la leche que se les llama ectasia ductal, etc. Los exantemas, ronchitas, úlceras también puede ser orientado hacia una mastitis. Eczemas del pezón, sí, que se suelen confundir también con enfermedad de Payet o enfermedad de Payet. Y la red venosa, que también puede verse en mujeres obesas, en mujeres embarazadas o en algunas tumoraciones cancerosas. Por ejemplo, aquí vemos adherencia inducida de la piel, umbilicación del pezón, retracción del pezón, la piel de naranja, que es una piel un poco endurecida, gruesa, y el edema y el eritema que puedan asociarse con procesos inflamatorios. La palpación de la mama debe ser de forma bimanual. Podemos poner una mano por debajo de la mama para hacer un poquito de presión y de arriba hacia abajo con la mano contralateral, con la yema de los dedos, para ver si identificamos alguna tumoración, ¿sí? Posteriormente le pedimos a la paciente que se recueste, lo hacemos con la punta de nuestros dedos en forma de reloj o en forma estrellada, ¿sí? Y siempre identificamos los tumores, la localización, de acuerdo a la relación con las manecillas del reloj, estando la paciente en decúbito, es decir, acostada. Y se exprime al final el pezón para ver si es que sale algún tipo de líquido. Los signos del cáncer de mama son bastante amplios. No hay uno que sea propiamente dicho del cáncer de mama, sino hay que hacer siempre las preguntas adecuadas a la paciente, los antecedentes y también identificar zonas cambiantes. Por ejemplo, los que sí son más precisos son tumores que son poco dolorosos y que también son irregulares, fijos y duros, ¿no? Generalmente la evolución puede ser de 2 años, puede ser de 1 año o puede ser de algunos meses. El tiempo es variado, la retracción del pezón y de la piel también es muy importante que se evidencie. En relación a la replicación del cáncer de mama, las células generalmente se replican más rápidamente en las mujeres jóvenes. En las mujeres ya después de la menopausia, la replicación de los cánceres de mama es un poquito más distante. Por eso se recomienda que a las pacientes premenopáusicas se les haga su mamografía cada año y después de los 55 años ya se puede hacer cada 2 años. Esta es una estadística que tenemos del INER de pacientes del 2014 al 2018, pacientes nuevas. Los grupos de edad en donde se vio mayor casos de cáncer de mama fue de los 40 a 49 años, seguido de los 50 a 59 años. Y el estadio era localmente avanzado, el más importante que fue en el estadio 3. En el cuadrante superior externo es donde vemos generalmente la forma de presentación más frecuente del cáncer de mama. Algunos diagnósticos diferenciales que son las infecciones como las mastitis que pueden producir úlceras que son de consistencia regular y la arquitectura de la mama no se pierde, ¿sí? Y hay una descamación superficial, es muy doloroso en las mastitis y con el tratamiento adecuado suele cicatrizar adecuadamente sin deformaciones. Pero en algunos casos tenemos cánceres que son más destructivos, que pueden extenderse hacia la axila, producen úlceras de bordes irregulares, masas duras, fijas, que destruyen toda la arquitectura de la mama. También en algunos casos puede haber piel lustrosa o brillante, ¿sí? Puede tener una coloración violácea. Hay destrucción también del complejo areola-pezón en los casos de enfermedad de Payet.
Entonces aquí hay un ejemplo entre los tumores benignos y los malignos. Los benignos son bien delimitados, móviles, son de aspecto quístico como globitos o un poco duros como el fibroadenoma, que le confiere una sensación como de tejido mezclado entre sólido y quístico muchas veces, ¿no? Lobulado. En caso de los cánceres de mama, a veces son muy ramificados y estas ramificaciones hacen que la piel se engruese muchas veces y se retraiga. Y la sensación es de un tumor como una piedra, ¿sí? Duro y fijo. Entonces nosotros movemos y toda la mama se mueve junto con el tumor. Entonces, es muy importante que describamos esos datos durante la exploración física y como les comentaba que la diseminación principal puede ser a través de los ganglios linfáticos y después por la vía sanguínea, con las metástasis más frecuentes al cerebro, a hueso, a pulmón y a hígado. Es muy importante que también las pacientes se conozcan y hagan su autoexploración. Con la mano contralateral se pueden palpar la mama de arriba hacia abajo haciendo un barrido con la yema de sus dedos. Puede ser de arriba hacia abajo o de forma circular, pero ya estando acostada. Primero es sentada, luego acostada. Cuando está acostada lo hacen en forma circular, ¿sí? En dirección de las manecillas del reloj con la punta de sus deditos y al final se pueden exprimir el pezón. Cuando estén acostadas se recomienda que pongan una almohada detrás para que protruya la mama más fácilmente. Es importante exprimir un poquito el pezón para ver si es que hay algún líquido que salga. Es muy importante que el hecho de que se hagan la autoexploración y no se toquen absolutamente nada no las exenta de que se hagan la mamografía. La mamografía se la tienen que hacer anualmente y ese es un error muy común. Como dicen que ya se exploran y no se siente nada, no se hacen la mamografía y entonces es cuando tenemos el problema de que diagnosticamos cánceres avanzados. La mamografía sirve para identificar cánceres que no se palpan, ¿sí? Y los que no se palpan son los que se pueden tratar a tiempo. Los exámenes radiológicos más realizados en la mama es mamografía, ecografía de mama en algunos casos, que se suele complementar, tomosíntesis también en algunos casos como un auxiliar o la resonancia magnética. La mamografía nos sirve para detectar tumores que no se palpan. Es por eso que es importante que usemos la mamografía como un método diagnóstico, como un método de tamizaje y no como un estudio diagnóstico. Como estudio diagnóstico se usa cuando se palpa algún nódulo y no debe de ser así. Debe usarse como un tamizaje, ¿sí? Es decir, como tamizaje en mujeres que no se palpan absolutamente nada. El examen suele ser un poco molesto. Se le dice a la paciente que se le va a comprimir la mama entre dos placas y eso es para que la mama se pueda expandir y se adelgace la piel y la mama se adelgace también tanto que pueda pasar más fácilmente los rayos X. Si no se aplasta adecuadamente la mama, los rayos X no pasan y va a salir como una nube blanca y no se va a poder identificar nada. Acá hay unos ejemplos de mamografía. La mamografía siempre debe de incluir la axila para que sea una mamografía adecuadamente tomada. Este es un ejemplo de mamografías. En algunos casos, cuando hay densidad de la mama aumentada por la edad, que eso es en mujeres jóvenes, nos auxiliamos con otros estudios como por ejemplo la tomosíntesis, que nos puede identificar tumores que no son identificables con la mamografía digital, ¿sí? La ecografía también que nos resulta como auxiliar y las recomendaciones, se han visto múltiples recomendaciones a nivel internacional, pero nosotros hay que saberlos aplicar a nuestra realidad. Por ejemplo, la que nomás nos apegamos es con la Sociedad Americana del Cáncer, que salió con sus guías del 2015, sus recomendaciones. Ellos dicen que a partir de los 45 a 49 años se debe hacer anualmente y antes de los 45 años individualizarlo.
Pero nosotros hacemos nuestras recomendaciones también en vista a nuestra epidemiología y a nuestra realidad. Como estamos viendo cánceres de mama cada vez en mujeres más jóvenes, nosotros sugerimos hacer mamografía a partir de los 40 años hasta los 55 años. A partir de ahí debe ser bianual hasta los 75. Si después de los 75 años hay mujeres que no se han hecho ninguna mamografía antes, se les puede individualizar y de acuerdo al criterio médico se les puede indicar la mamografía, ¿sí? Pero la mamografía no debe de faltar entre los 40 y 75 años de edad. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o duda, estoy disponible para que la hagan.